Yo les voy a hablar sobre los medios de prueba, los datos de prueba y las pruebas. En un juicio se puede hacer uso de cualquier medio para probar un hecho, siempre y cuando sea lícito. Después tenemos que no hay como un criterio ya establecido o alguna ponderación para las pruebas, puesto que la ley establece que las mismas van a ser evaluadas por el órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. También se establece que una sentencia definitiva no puede estar fundada en los antecedentes de la investigación que se hayan recabado antes del juicio, que en la sentencia definitiva solo deben ser tomadas en cuenta las pruebas que se hayan desahogado en la audiencia de juicio. Y bueno, ahora me gustaría hacer una diferenciación entre los conceptos de antecedente de investigación, de dato de prueba, de medio de prueba y de prueba. Teniendo que el antecedente de la investigación es todo registro incorporado a la carpeta de investigación que sirva de sustento para aportar datos de prueba. Después, el dato de prueba se refiere al contenido de determinado medio de convicción que aún no se desahoga ante el órgano jurisdiccional, pero que se estima es idóneo y pertinente para demostrar. La siguiente parte es sobre los actos de investigación. Lo primero que menciona es que los actos de molestia deben de realizarse siempre de manera respetuosa para no transgredir la dignidad de la persona a la que se le vaya a realizar el procedimiento, que la autoridad desde un principio debe hacerle saber los derechos que le asisten y que debe solicitar su cooperación. En dado caso de que no quiera cooperar o se resista, se realizará el registro de manera forzosa. Después tenemos la inspección. La inspección es un acto de investigación sobre el estado que guardan lugares, objetos, instrumentos o productos del delito. Es materia de inspección todo lo que pueda ser directamente apreciado por los sentidos, y en dado caso de que se requiera, se puede pedir la asistencia de peritos, además de que se pueden entrevistar a las personas que estén presentes en el lugar, y es muy importante que se guarde un registro sobre las inspecciones que se realicen. Están también las inspecciones sobre personas. La policía puede realizar una inspección sobre una persona o sus posesiones en caso de flagrancia, o cuando hay indicios de que hay algo oculto entre sus ropas o que lo tenga adherido al cuerpo. Esta inspección se realiza de manera externa y sobre las posesiones, si se requiere la exposición del. Después está lo que se refiere al levantamiento e identificación de un cadáver cuando se presuma que la muerte no fue natural. Hay 5 fracciones en las que establece el procedimiento que se debe seguir con el cadáver. El primero es la inspección del cadáver, de la ubicación y del lugar de los hechos. Sigue el levantamiento, después el traslado, posteriormente la descripción y los peritajes, y por último, en dado caso de que se requiera, la exhumación del mismo en los términos que prevé el código. Si de la investigación no se desprende información relacionada con algún delito, el Ministerio Público puede autorizar la dispensa de la necropsia. Durante la investigación del Ministerio Público, la policía pueden solicitar peritajes para investigar el delito, y el procedimiento no concluye con el dictamen escrito, puesto que el perito debe declarar en audiencia. Los peritos tienen acceso en todo momento a los indicios sobre los que van a elaborar sus peritajes o sobre los que se hará referencia al momento del interrogatorio. Después tenemos lo que es un peritaje irreproducible, y es cuando el objeto sobre el que se va a realizar el peritaje se consume al momento de ser analizado. Después continuamos con el reconocimiento de personas, el cual se lleva a cabo aún sin el consentimiento del imputado y en presencia de su defensor. Quien va a realizar el reconocimiento no debe estar a la vista de las personas a reconocer. Este procedimiento debe efectuarse por una autoridad ministerial diferente a la que lleva a cabo la investigación. Cuando varias personas van a reconocer a una sola,
Se debe de llevar este reconocimiento por separado y sin que exista una comunicación entre las personas que lo vayan a realizar. Y también, si una sola persona va a reconocer a varias, el reconocimiento de todas se puede realizar en un solo acto siempre y cuando no perjudique la investigación o a la defensa. También se contempla la identificación de fotografía o por fotografía, y esta tiene lugar cuando es necesario reconocer a una persona que no está presente. Se exhibe una fotografía legalmente obtenida a quien deba efectuar el reconocimiento, y a su vez se le presentan fotografías de personas con rasgos semejantes. Para este procedimiento no se requiere la presencia del defensor. Cuando se debe reconocer voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, se debe, en dado caso de que el juez niegue la orden de cateo, el Ministerio Público puede subsanar las deficiencias y volverla a solicitar, o puede apelar la decisión. En dado caso de que se realice una apelación, se debe resolver en un plazo no mayor a 12 horas. Se puede dar el caso también de que mientras se realice el cateo, haya lugar al descubrimiento de un delito nuevo, en el que se debe hacer un inventario con los objetos que tienen relación al nuevo delito y hacer constar esto en el registro para que se pueda abrir un nuevo proceso de investigación. También se puede dar el caso en el que una autoridad ingrese a un lugar privado sin que cuente con una autorización judicial, y esta situación tiene dispensa en dos casos: cuando sea necesario para repeler una agresión real, ya sea actual o inminente, y cuando se realiza con consentimiento de una persona que se encuentra facultada para autorizar eso. También se estipula la intervención de comunicaciones privadas. Esto se da cuando el Ministerio Público considera que es necesario hacerlo, y el titular de la Fiscalía General de la República o el fiscal de las entidades federativas puede solicitarlo a un juez federal de control. La solicitud de esta intervención debe especificar de manera clara los alcances y lo que involucra. También la autorización del juez debe ser muy clara en cuanto a determinar las características, limitaciones, entre otras cosas, que envuelve a esta intervención. Cualquier medio o sistema que permita la comunicación entre varios emisores y receptores es susceptible de esta intervención. El código también aborda sobre la destrucción del registro que se tenga de esta intervención de comunicación privada después de que se decrete el archivo definitivo, el sobreseimiento o la absolución del imputado. Entre otras cosas, también habla de la colaboración con la autoridad que deben de tener los concesionarios, permisionarios y demás titulares de los medios o sistemas susceptibles de intervención, especificando que el incumplimiento al mandato debe ser sancionado conforme a las disposiciones penales que apliquen para esta materia. Y por último, se habla de un deber de secrecía para quienes participen en alguna intervención de comunicaciones privadas, y que se debe respetar el contenido que ellas conozcan de lo mismo. Bueno, yo les voy a hablar sobre la audiencia inicial. La audiencia inicial tiene pues dos entradas, que viene siendo la primera, que es con la control de detención en los casos de supuestos de flagrancia o caso urgente, y cuando no son estos supuestos comenzamos directamente en la imputación. El control de detención básicamente es pues informarle sus derechos a la persona detenida, si ya cuenta con su abogado, si no se le asigna uno de oficio, y también que el Ministerio Público justifique las razones de su detención, de la detención de la persona, al juez, y el juez la clasifique de legal o de ilegal. Si es de ilegal, pues será puesto en libertad en ese momento. Si es legal, continuamos directamente con la imputación. Ahora, con la imputación se le hacen los mismos cuestionamientos a la persona, se le lee sus derechos si no se han leído antes, se le pregunta si ya cuenta con un abogado, si no se le impondrá un nuevo oficio,
y también se le dará una oportunidad de declarar. La imputación consiste solamente en que el Ministerio Público informe al detenido o, en su caso, al denunciado las razones por las que se le está investigando. Esto quiere decir que lea los hechos que cometió, sus circunstancias de modo, tiempo y lugar, su grado de participación, la clasificación jurídica del hecho delictivo, por ejemplo, robo, sancionado por tal artículo y previsto por tal artículo, y también que se le diga quién lo está acusando, salvo que el juez considere que sea mejor que se quede en secreto por protección de la persona, etc. Una vez imputada la persona, el Ministerio Público solicitará la vinculación a proceso. Una vez solicitada, el juez le dará la voz al Ministerio Público para que lea todos los datos de prueba que tiene en contra de la persona. Lo que el Ministerio Público necesita es comprobarle al juez que efectivamente existe un delito y la probable participación de la persona. Una vez escuchados los datos de prueba con los que cuenta el Ministerio Público, el juez le preguntará a su imputado para que lo consulte con su defensor si considera que su situación jurídica debe ser resuelta en ese momento, en 72 horas o 144 horas. En caso de escoger 72 o 144 horas, se le podrán dictar medidas cautelares si así lo solicita el Ministerio Público. Si es en ese momento, se dará la oportunidad de declarar o si ya cuenta con sus pruebas para que se resuelva su situación jurídica. Si se pidió la prórroga, pues durante ese momento podrán allegar datos de prueba a la carpeta. Ahora, una vez retomada la audiencia, se escucharán los datos de prueba de la defensa y el juez va a resolver. Una vez hecho esto, se dictarán medidas cautelares para el procedimiento a la persona, que como ya vimos antes pueden ser desde prisión preventiva hasta un resguardo domiciliario, que solamente vaya a firmar a los codes o pues que le pongan el famoso grillete, etcétera, etcétera. Estos pueden cambiar durante el procedimiento y se cuestionará para la duración del plazo de investigación. Esto puede ir máximo 2 meses si la pena máxima del delito es 2 años. Si la pena máxima es mayor, puede ser máximo 6 meses. Se puede solicitar una ampliación de este término siempre y cuando la suma de ambos, es decir, del anterior y el que se solicita, no exceda el permitido por la ley, que puede ser, como ya vimos, 2 meses o 6 meses. Y durante este tiempo, pues se llevarán a cabo las investigaciones necesarias. Ahora, una vez transcurrido el plazo de investigación, el Ministerio Público debe declarar que se cierra la investigación y puede proceder de 3 formas. La primera es formular acusación, declarar el sobreseimiento total o parcial y la suspensión del proceso. Primero vamos con el sobreseimiento. El sobreseimiento pues tiene consecuencias iguales que una sentencia absolutoria y esto sucede porque el hecho no se cometió o el hecho se cometió pero no es delito. El hecho se cometió y es delito, pero es evidente que el imputado no lo cometió. Que durante el proceso haya surgido una nueva ley o se haya derogado alguna en la que diga que el hecho que se cometió ya no es delito. La muerte del imputado o que simplemente durante el plazo de la investigación no se recabaron suficientes pruebas para decir esta persona cometió el delito. Ahora vamos con la suspensión. La suspensión quiere decir que el imputado se sustrajo de la justicia o el delito en específico requiere ciertas investigaciones que no se pudieron hacer durante el proceso, se dictará una suspensión y para reabrirla la puede solicitar cualquier parte del juicio, cualquier parte en el juicio. Este puede ser pues el imputado mediante su defensor, el Ministerio Público o el asesor jurídico mediante víctima u ofendido. Ahora algo que se me olvidó decir es que en el sobreseimiento lo puede solicitar la, el imputado o el Ministerio Público, pero si lo solicita el Ministerio Público o el imputado, quien sea, se pueden oponer las partes.
bueno, más que nada la víctima o el ofendido, o si lo solicitó el imputado, el Ministerio Público y la víctima y el ofendido. Y eso sería todo. Gracias.